sobremanera el tema de los feminicidios, que es lo que vamos a conversar contigo. Y no solamente los feminicidios, sino las formas de estos feminicidios, cada vez más brutales. Mira, a escasos que 15, 16 días de este año, iban 10, ahora son 11, porque ya hay uno más. Los años anteriores, por eso decía que no es solamente, Arelis, ¿qué está pasando? Se habla de políticas públicas, se habla de esas iniciativas que deben partir del gobierno y de las entidades que tienen que ver con esto. Pero yo creo también que tenemos un tema central, familiar, de valores, de todo lo que tiene que ver con el entorno. Pero tú eres la especialista y quisiera que nos hablara un poquito de ese tema. Bienvenida a Tu País al Día. De regreso. Gracias. Para mí esta entrevista forma parte de lo que es la propuesta que tengo para este 2021 en cuanto a los aportes que quiero hacer como profesional. Los feminicidios, lo primero que debemos de hacer es lamentablemente dejar de ir contabilizando muertes, dejar de estar teniendo esa supremacía a las estadísticas, porque al final del día cada una de esas muertes no solo destruye la vida de la persona fallecida, sino también de su familia. Los feminicidios en la República Dominicana son el resultado de algo. Y lo que toda la vida he intentado como profesional es hacer que las personas se enfoquen en ese algo para buscarle respuestas. Las políticas públicas, está más que demostrado, lamentablemente nunca han llenado ese espacio a nivel de educación que requiere la población al momento de entender el valor de la vida. Las familias dominicanas son afectadas directamente cuando se suscita un evento tan trágico como un feminicidio. Y lamentablemente se toman acciones del momento, inmediatas, soluciones que son para parar la opinión pública o para entretener, dependiendo en el contexto donde se esté desarrollando esa situación que se efectuó. Ya llevamos 11, sí, pero no podemos seguir contando hasta que no comencemos a concientizar a los ciudadanos dominicanos del valor que tiene la vida y de lo que es ser una persona y no un objeto en una relación. En este sentido, Arelis, pues partiendo de ese comentario que tú haces y ese análisis con el cual nosotros estamos de acuerdo, justamente escuchamos al señor presidente de la República, Luis Abinader, con un caso muy lamentable, brutal, porque volvemos al punto inicial, a veces las formas también son significativas, de que ni en 200 años de cárcel esa persona iba a pagar por ese horrendo hecho. Pero concomitante con lo que es esa parte de todas las estrategias, las decisiones y todos los estamentos involucrados y toda la parte pública, política, tenemos pues la parte familiar, la parte psicológica, la salud mental, todo lo que nosotros deberíamos, pienso, ¿no?, hacer para orientar a la mujer, porque principalmente hablamos de feminicidios. Esas alertas que a veces nosotros podemos tener cuando estamos involucradas en una relación de pareja, las personas cuando están en ese proceso van enviando señales. Y también hay situaciones que usted la ve venir, que usted la está viviendo en el día a día y usted se queda ahí. Entonces, ¿qué hacemos, Arelis, en ese sentido? Es bueno que tú hayas hecho esa acotación para nosotros sacar a la luz el hecho de cuando una mujer se está dando en su vida de pareja el ciclo de la violencia y ella comienza a autoconvencerse de que él va a cambiar. Y por eso cuando los vecinos y su entorno la ve soportando situaciones, agresiones inicialmente verbales, nadie quiere involucrarse porque ella está convencida de que él va a cambiar. ¿Cuál es el génesis de este problema que culmina con los feminicidios? El asunto de una dinámica de un sistema donde la familia, la escuela y las políticas públicas, porque esto es un problema que no le podemos dar un abordaje relacionado con la crianza y la formación, aunque ahí dentro, en ese proceso, es que están los valores, es que están las normas y las reglas con las cuales uno debe comportarse fuera, y también están esos valores que te permiten autoquererte, respetarte, a la estructura de una autoestima,
pero nadie que no tiene un conocimiento lo puede dar. Hoy día podemos contabilizar lamentablemente o lastimosamente esas muertes porque ya las familias no están estructuradas como en décadas pasadas. Claro. En los años 90, cuando una persona, de hecho había lo que se llamaban los pretendientes, y el joven iba por el barrio o el lugar donde vivía la joven y hacía unas investigaciones, tomándose tal vez una cerveza, preguntando por esa joven, quiénes eran, cuál eran su familia, y entonces tú sabías con quién te ibas a involucrar. Hoy día, esa vinculación, esa forma de conocerse tan efímera, tal vez en un lugar de bebida, en un lugar de entretenimiento, y al final del día la gente acuerda tener sexo, sale un embarazo, y qué base puede tener esa formación y ese crecimiento de ese niño que no nació ni siquiera desde el concepto familia, porque los dos involucrados fue parte de un momento que lo concibieron. Entonces, los feminicidios, los hombres y las mujeres dan señales. Lo que pasa es que muchas veces hacen de la vista gorda porque tienen algún beneficio o entiende la mujer, por en el caso de la mujer, que está siendo beneficiada con ese hombre que le resuelve sus problemas económicos, exacto. y se genera una dependencia económica, a veces una dependencia emocional y psicológica cuando tiene una crianza débil de esos valores que te permiten tener personalidad definida, y cuando aparece alguien que te hace como los ratones, que te da y que te asopla. Entonces, eso mismo se da en las relaciones de pareja y que no inicia con golpes físicos, sino que inicia lacerándote tu autoestima, comienza a minimizarte de una manera tal que tú asumes que hasta una paliza es parte del proceso de quererte. No, y peor aún, que tú te la mereces, porque esos daños emocionales a los cuales tú haces alusión, a veces no se toman en consideración porque se cree que la agresión solamente es física, es dándote un golpe. Y hay daños emocionales de insultos, de formas, que hay personas que ni siquiera suben la voz, pero comienzan a lacerar cuando esa autoestima de esa mujer, tomando en cuenta que estamos hablando de feminicidios, no significa que eso no pase a lo opuesto, pero centrándonos en el tema, pues va lacerando a esa persona que no es muy segura de ella misma, que no tiene el autoestima que deberíamos de tener situada en el lugar adecuado, y que permitimos que esas palabras, que esos insultos, que esas ofensas comiencen a lacerar, y a partir de ahí entonces viene una segunda etapa, porque a veces se cree, no, que el hombre es agresivo porque me habla mal, que el hombre es agresivo porque da un portazo. Hay personas que no hacen eso, y usted ve, que creo que pasó un caso de una joven, que la gente dice, pero es que él ni siquiera hablaba duro, no tenían problemas, nunca le puso la mano, pero la asesinó en un momento de impulso o en una situación determinada. Entonces, esas alertas que nosotras las mujeres deberíamos percibir y entender que no son tan simples, ¿cuáles son? O sea, exactamente no es que me dio un empujón, o sea, hay cosas que anteceden ese empujón. Mira, tú sabes por qué es importante educar a las personas, a las jóvenes, a las niñas, que eso venga desde la escuela, porque las señales no son tan obvias, porque nadie empieza maltratándote. Claro que no. Las personas empiezan dándotelo todo, pero convirtiéndote en una cosa de esas cosas que te están dando. Y comienzan a darte la oportunidad de tú creer que eres valorada, que te están cuidando, que esa persona me quiere mucho. Fue que hoy le fue mal en el trabajo y me alzó un poco la voz, pero fue que él inició de una manera tal que tú nunca te vas a imaginar que esa persona te va a maltratar. O sea, no podemos decir que una mujer entra inicialmente a una relación donde le están pegando o le están hablando mal, porque ese masoquismo no se visualiza tan de pronto en las relaciones de pareja. Un dato muy interesante también, aunque este no es el tema, pero en la formación de estos jóvenes, las letras de las canciones que escuchan en el día a día, esa degradación de la mujer, esa cosificación de la mujer, esa manera de poseerlas, si tú haces una inversión, hace que no haya una conexión entre lo que es el ser humano, lo que son los afectos, lo que son los límites. Eso se borra del discurso, porque tanto escuchar tú que una mujer que si tú le das la paca, que si tú le das lo otro, que es tuya, que es mía, ese carácter que entonces se le da a la relación de pareja es inexistente. Muchos elementos entran en juego. Ahora bien, lo que sí hay que pensar para comenzar a accionar
es que dejamos de lado las políticas públicas de los escritorios y llevarla a las escuelas, a las familias, a los colmadones. El otro día yo me puse a imaginarme, pero mira, hay muchísimas maneras de generarle trabajo a la gente. Entrenar a un grupo de jóvenes que sean multiplicadores de la no violencia y que esos jóvenes, que haya un trabajo concomitante con el Ministerio de Interior y Policía y que haya un compromiso con esos negocios y que las jóvenes puedan ir a esos negocios porque las personas se escuchan a sus iguales. Sí. Puedan ir a esos negocios y puedan conversar un poco sobre de cómo prevenir, alterar, dejar que la emoción de la ira entre. Porque cuando una persona mata es porque hay una emoción y es la emoción de la ira. Entonces las emociones entran y salen, por eso es que tú ves que en la gran mayoría se arrepienten cuando entran otra vez a la razón, porque fue producto de una emoción. Aunque hoy día también es con mucha premeditación en algunos casos. Claro. Bueno, por ejemplo, el último caso que el hombre se grabó diciendo, miren, yo estoy bien, yo no tengo Sí. ningún daño, esto y lo otro, pero él estaba ya creando las condiciones para cuando él hiciera lo que hiciera y apareciera tal vez asesinado No, y lo también, grande que eso fue antes de él cometer el hecho. que lo creó Eso las que estábamos condiciones. hablando ayer con Escalante, con los técnicos, justamente. Vamos a la pausa, pero Arelis García sigue aquí con nosotros con este tema tan interesante de los feminicidios, la parte de lo que estratégicamente debe implementar el gobierno y también la parte psicológica, de salud mental, los profesionales de la conducta y todos debemos unirnos en comunidad para poder de alguna manera disminuir este mal social que nos afecta tanto. Ya regresamos.